Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una review de la película La tumba de las luciérnagas. Es una película de animación japonesa y es una de las películas del estudio Ghibli, una de las muchas. Concretamente es el tercer largometraje que hizo el estudio Ghibli y está dirigida por Isao Takahata. Me cuestan los nombres japoneses, pero la historia es de Akiyuki Nosaka y el guión de la peli está hecho entre Akiyuki Nosaka, que es el autor de la historia, y Isao Takahata, que es el director, pero que también es parte del equipo de guionistas, que ellos dos son los protagonistas, digamos, en lo que es el equipo de guionista y el guión en sí, ¿no? Isao Takahata y sobre todo a Akiyuki Nosaka, que es el autor de la obra, es el, digamos, el creador de la obra, porque el director en sí es Isao Takahata, el director de la película de animación. Pero cabe destacar y decir que Akiyuki Nosaka es el autor es el creador de la historia, no la ha creado Isao Takahata, pero sí que la ha dirigido, y la ha dirigido con un talento muy innato y un talento inigualable, como es el de este magnífico director japonés que a todos nos tiene, digamos, enamorados, ¿no? Todos nos tiene enamorado este director, como es Isao Takahata. En definitiva, la película fue publicada en 1967 y narra la historia de dos chicos, un chico y una chica, que son hermanos. El hermano es mayor que la hermana y el hermano es... Esperar que tengo aquí los nombres. El hermano es Sekieko. Esperaré que os lo digo. Más es Seita, perdón. Y Setsuko es la hermana. Espero no equivocarme con los nombres, que siempre me confundo. Seita es el chico, que es un chico de una edad adolescente ya tirando adulta. Bueno, va creciendo a lo largo de la película. Y Setsuko es una niña pequeña, muy risueña y muy graciosa y muy divertida ella. Más o menos, ¿qué puedo comentar de esta película que me transmitió? La película, no os lo he dicho aún, va de la Segunda Guerra Mundial, de los últimos meses, últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial, que para Japón fueron días horrorosos, fueron los peores días de su historia, porque tuvieron un montón de bombardeos y tuvieron las dos bombas atómicas. Tuvieron la desgracia de recibir dos bombas atómicas, que no es muy simpático, que no son muy simpáticas, ¿no? Dos bombas atómicas. Más bien todo lo contrario, son unas ofensivas muy bestias. Es, digamos, lo peor que puede hacer el ser humano, tirarle una bomba atómica a un país, porque destruye gran parte del país y destruye una civilización y una población que está viviendo tranquilamente en su tierra y que no tiene por qué merecer en ningún caso una muerte tan poco digna como es una muerte in situ por una bomba, o no in situ, porque estas bombas atómicas luego dejan radiación que luego te acabas muriendo por cáncer o por alguna enfermedad derivada de la radiación. Y no solo eso, que incluso condenan a tu familia, porque si tienes hijos teniendo radiación, tus hijos pueden adquirir esa radiación
y también morir jóvenes de cáncer. Así que es como lo más fatídico que existe en el mundo, es tirar bombas atómicas. Lo más fatídico es que te caiga una bomba atómica en tu ciudad, ¿no? Que te caiga en tu jardín y ya puedas despedirte para el resto de la vida, porque ya no tendrás vida. Así de claro, ¿no? Ya no puedes volver a levantarte cada mañana para ver el sol salir, o irte a dormir y ver antes de cerrar los ojos la luna. Así que, sinceramente, yo en mi vida hubiera ordenado tirar una bomba atómica y en mi vida hubiera incluso fabricado una arma tan mortífera como es una bomba atómica. Pero bueno, ya que se hizo hay que explicarlo. Y en esta película lo explican muy bien ese horror que vivió Japón en esos días fatídicos, esas semanas fatídicas, esos meses fatídicos del final de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra mundial que todos sabemos que hubo dos bandos, el bando de los aliados y el bando... ¿Cómo se llama el otro bando? Creo que el bando del Imperio o algo así, ¿no? Del Tercer Reich. Tiene que ser eso, ¿no? Bueno, los dos bandos, el bando nazi más y de dictadores, como es Hitler, Mussolini, etcétera, o el bando de Estados Unidos con al final de la guerra Rusia y claro, lo que es el capitalismo puro y duro de Estados Unidos con la Unión Soviética, comunismo puro y duro, juntados para contraatacar un movimiento como es el falangismo, ¿no? Sí, falangismo, ¿no? Sí, se llama falangismo, ¿no? Lo que es las dictaduras, el fascismo, ¿no? Fascismo, que no me sale la palabra, el fascismo, ¿no? Pues estos dos grupos, con tantas diferencias como son unos, los capitalistas, de todo el mundo tiene derecho a conseguir un logro en la vida y enriquecerse por sí mismo, y el otro es todo es de todos y nos repartimos las riquezas por igual, que es el comunismo. Pues estos dos movimientos se aliaron, estos dos poderes, imperios, no son imperios, pero para que os hagáis una idea, se aliaron para acabar con el fascismo, que era Hitler, Mussolini y... Bueno, en definitiva Hitler y Mussolini, porque lo que es Franco no participó en la guerra mundial. Antes de ella, Mussolini sí que ayudó, Mussolini ayudó a Franco con los bombardeos, que esos bombardeos que Franco utilizó para ganar la guerra civil en España, los usaron, el mismo estilo los usaron para bombardear Europa en la Segunda Guerra Mundial y bombardear diferentes países, ¿no? Y ciudades. Bueno, después de este repaso de historia estúpida, no, porque la historia no es estúpida, pero de la forma que lo explico yo es un poco estúpida porque no concreto mucho, ¿no? Pero también es más entendible que no si la explicara con mucha concreción, con fechas, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, os hablaré de la historia en sí de este film, ¿no? Porque, de acuerdo, hay un tema histórico, ¿no? De fondo en el film, como es la Guerra Mundial, pero de lo que trata el film es de la vida en esa guerra de dos personajes, y es Seita y Setsuko. Que el pobre Seita tiene que hacerse cargo de su hermana Setsuko porque acaban quedándose solos, sin madre, sin familia, sin nadie que les ayude. Y el pobre, en un estado tan lamentable como es un estado en guerra,
que nadie te ayude, que nadie te dé de comer. De acuerdo, todos están pasando hambre porque están en guerra, pero 2 niños no los podéis dejar desamparados, a 2 niños. Y en cierta manera, Seita, que es el chico, que es el mayor, pues tiene que un poco que hacer de hombre, de padre de su hermana, que es Setsuko, que la pobre en esa edad, que son unos 5 años o así, solo una niña solo piensa en jugar y en divertirse y en hacer cariños, ¿no? Cariños, en plan abrazos, querer jugar, como ya he dicho, querer reírse, querer imaginar, ¿no? Soñar, y no puedes romperle eso a un niño porque si no pierde toda la infancia. Y un poco te enseñan un poco que esa infancia se ve muy afectada, esos sentimientos que tiene que tener un niño, esa alegría, se ve muy afectada por el clima que se está viviendo en el país, que es un clima devastador, e incluso tienes que ver cómo un niño acepta cosas que un niño no tiene que aceptar. Un niño no tiene que hacerse fuerte al ver a gente muriendo, a gente siendo bombardeada. Un niño tiene que llorar y sentir mucha lástima y tristeza al escuchar un estruendo y asustarse al escuchar un estruendo. Y al ver a gente gritar y llorar, tiene que afectarle a un niño, porque para eso es un niño, para expresar y sentir sin ningún tipo de tapujo. Y ya le ponen una especie de coraza a un niño que no tiene que tener, que eso le puede perjudicar a la larga. Pero bueno, no haré spoilers porque a la larga es muy fea la larga de este film, de esta película de animación. Y Seita simplemente lo que tiene que hacer es intentar conseguir comida, como sea, y un método de supervivencia para que su hermana viva y él también pueda vivir y pasar la guerra y poder al final ser felices los dos juntos, o cada uno con su vida propia y plena y feliz, con trabajo, hijos, pareja, etcétera, etcétera, como tiene que ser en una vida de una persona normal y corriente, ¿no? Pero en estado de guerra, pues Seita tiene que robar comida, tiene que vivir en la calle con su hermana. No viven en la calle, viven en una especie de mina abandonada o cueva, y de ahí viene un poco la tumba de las luciérnagas, porque hay una escena, bueno, haría spoilers porque sería el spoiler del nombre de la peli, pero en cierta manera digamos que aparecen luciérnagas y se mueren un poco, y por eso un poco de ahí vienen de ahí viene el título, ¿no? Y lo de las luciérnagas es un punto alegre de la película. Uno no tiene que... Al ver el título, uno piensa, tumba de las luciérnagas. Parece triste. Pero las luciérnagas es de lo más alegre que hay en la película. Ver las luciérnagas, soñar con las luciérnagas, ver las luces e imaginar un universo, ¿no? Lleno de estrellas. Eso es precioso. Estando en un clima de guerra y de destrucción y de hambre, de sufrimiento y de casi desnutrición aguda, lo que están sufriendo estos dos chicos, pues que puedas incluso permitirte, ni que sea un poco, divertirte, jugar con unas luciérnagas, pues es algo que te produce una enorme felicidad cuando lo ves, porque sientes como incluso con estas adversidades el ser humano quiere
disfrutar de la vida, porque el ser humano está hecho para vivir y para estar en un planeta y disfrutar de él, ¿no? No para destruir el planeta, para destruir las vidas de los humanos que habitan en ese planeta. Eso no es ser humano, eso no es la esencia, por decirlo de alguna forma, del ser humano. Y eso es una de los apuntes, una de las cosas más importantes de la película, ¿no? Esas luciérnagas que aportan la diferencia, ¿no? Aportan la diferencia de destrucción, tristeza, aportan la diferencia, el contrario de felicidad, ilusión, imaginación, ¿no? Y sueño. Y luego hay la parte del título de la tumba, que yo creo que el título quiere simbolizar un poco de lo que va la película. La tumba sería esa destrucción, ese horror. Cuando tú piensas en tumba, piensas en la muerte, ¿no? Piensas en tristeza, piensas en oscuro, en negro, en gente vestida de negro, con las caras largas, tristes, por la muerte de un ser querido. Piensas en tus seres queridos muertos. En todo esto, ¿no? En todo esto que hoy en día nos afecta tanto, ¿no? Como es la muerte y como es perder a seres queridos y perder amigos y perder a cantantes favoritos, a estrellas que sigues, ¿no? Que también te puede afectar eso, porque no nos puede afectar solo las muertes de gente allegada, no sé si digo bien la palabra, como son familiares o amigos. También nos puede venir la tristeza por la muerte de un cantante que nos gusta, por la muerte de un actor que nos gusta, por la muerte de una cosplayer que nos gusta, la muerte de un mangaka que nos gusta, la muerte de una modelo que nos gusta, la muerte de un patinador artístico que nos gusta, la muerte de un futbolista que nos gusta, la muerte de un golfista que nos gusta, etcétera, 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 ¿no? No tiene por qué darnos tristeza, miedo, la muerte de un ser querido más cercano como es familiar o amigo. Y esa tumba, ¿no? Esa tumba de la propia madre tierra, porque destruir el terreno que tanto ha costado sembrar, labrar, ¿no? Que tanto ha costado construir todos los edificios en ese terreno. Destruirlo también es destruir una historia, ¿no? Una historia en la tierra, en una parte física, ¿no? Del planeta Tierra. Y eso también es cruel. No solo destruyes personas, y eso es lo peor, destruir el ser humano, tú siendo ser humano, pero también destruyes de lo que te alimentas, ¿no? De la tierra y de lo que vives, que es la tierra. Y es como... yo cuando imagino la bomba atómica caer, es como que están creando... Y incluso se puede ligar más con el título, es como que están creando un hoyo, y que en ese hoyo será el hoyo de la tumba de la civilización japonesa. Están creando el hoyo de la historia de Japón, de la cultura de Japón. Por eso, al final, cuando tiraron las dos bombas, Estados Unidos decidió no tirar más, y Japón se rindió, por suerte, porque si no habrían acabado completamente con todo Japón y todo lo que es Japón, y fue Japón y será Japón, y pudiera ser Japón si hubieran acabado con todo. Porque, sinceramente, en las ciudades que tiraron una bomba, acabaron prácticamente con toda la ciudad y con toda la gente que vivía allí. Y no solo en ese momento, en esos años, sino que generaciones posteriores, si hubiera sobrevivido alguien, también hubieran estado afectadas por la radiación. Y ya lo estuvieron, pero lo hubieran estado aún más si hubieran tirado más bombas por todo el territorio, ¿no? Por eso que afectó tanto a Hiroshima o a Nagasaki, que les produjo un
retroceso en toda su historia y tener que volver a empezar, eso, si lo hicieran con todo el país, sería directamente una destrucción masiva que acabaría con todo, acabaría con vida, tierra y historia, ¿no? Que eso me parece lo más demenciable y lo más horrendo y espantoso, horrible que puede suceder en una sociedad como es la sociedad humana, ¿no? Sociedad sería de países, pero yo digo sociedad humana porque soy así de guay. En cierta manera, eso es el título, ¿no? La tumba de las luciérnagas. Es esa estima por la muerte, por la muerte de luciérnagas, que esas luciérnagas nos han dado felicidad. No matemos a los humanos que dan felicidad y no dan lo que da la muerte, que es tristeza, ¿no? También mueren, sí, pero no es lo que más da un ser humano. No da muerte un ser humano, da muchas cosas más. Puede dar felicidad, alegría, vida. Y valoremos las cosas positivas que da el ser humano, y por eso este título, ¿no? Las luciérnagas dan felicidad, dan luz. A uno le pueden divertir, le pueden hacer soñar, le pueden hacer admirar, le pueden crear dibujos con sus luces o crear una imaginación y unos sueños divertidos y animosos, ¿no? Y luego, cuando mueren, que duran poco, ya no dan luz, ya no dan felicidad y ya empiezan a dar tristeza. Por eso quiere decir que el ser humano es preferible con luz y no es nada preferible con nada de luz y con tristeza y muerte, ¿no? Por eso quiere decir que no volváis a hacer lo que hicisteis, porque no se puede apagar la luz, porque la luz es la que nos alumbra el camino de la vida y la que nos ayuda a todos a seguir viviendo y a disfrutar de la vida y ser felices, ¿no? Y por eso que, en cierta manera, esta película quiere transmitir algo muy fuerte, algo que se tendría que haber pensado incluso antes, ¿no? Incluso haber planteado estas ideas antes para poder incluso evitar la masacre que sucedió desafortunadamente, ¿no? Así que, bueno, después de esta reflexión que me ha hecho cansar, me ha destrozado, estoy cansadísimo. Espero que os haya gustado. Un besazo, un saludo y adiós.